Buenos días, gracias por la invitación para participar en este foro, gracias por la presentación, doctor Eduardo Ferat. Bien, bueno, les hablaré de los marcadores leucocitarios para mejorar la seguridad aérea, que es un tema que estamos trabajando en el Laboratorio de Psicoinmunología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Tal vez recuerden, en el 2015 hubo un accidente trágico, sonó mucho en las noticias, sobre un accidente aéreo de un avión que salió de Barcelona en dirección hacia Alemania y se estrelló en las zonas montañosas de Francia. En ese accidente murieron alrededor de 150 personas, incluyendo pasajeros, 2 pilotos y los tripulantes. Bien, les quiero contar brevemente que la prevalencia de la depresión en pilotos oscila entre el 2 y el 12%, y más o menos los porcentajes en la población general son del 4-5% hasta un 20%. Llama la atención que sea un poquito más baja en los pilotos, y bueno, de esto se ha discutido bastante en la literatura. De los pilotos involucrados en accidentes aéreos de 1990 al 2001, hay un registro en el que se ha observado que en el 2% se detectó la presencia de antidepresivos. Y bueno, más importante es que en el 88% de estos casos no se había declarado un padecimiento psiquiátrico o el consumo de antidepresivos. Bien, entre los principales factores de riesgo en pilotos aéreos, en pilotos de líneas comerciales, que afectan su salud mental, se encuentran la fatiga por la gran carga laboral y los patrones de vuelo que tienen durante una semana, frecuentes cambios en su ciclo de sueño-vigilia, que también es muy importante, constantemente están cambiando de usos horarios debido a los vuelos, debido a su carga de trabajo, y además la falta de apoyo social. Esto es debido a que también se mantienen fuera de casa mucho tiempo, alejados de su familia, alejados de sus amistades y todo este entorno social que es muy importante para el adecuado estado emocional. Bien, a raíz de estos sucesos en 2015, que además no han sido los únicos, hay muchos, y recientemente tuvimos otro evento como estos en el 2021 de una aerolínea de China. Hubo un acercamiento de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, específicamente de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, al Laboratorio de Psicoinmunología dirigido por el doctor Lenin Pavón, para proponer una colaboración entre ambas instituciones, tratando de encontrar o probar biomarcadores que pudieran ayudar en la clínica, en el área de psiquiatría, para apoyar el diagnóstico psiquiátrico, particularmente los casos de depresión, que en ese momento pues estaban causando mucha preocupación debido a estos eventos, ¿no? Cuando ocurrió este accidente que les mencionaba anteriormente, las investigaciones posteriores revelaron que se había tratado de un acto suicida y por parte del copiloto, y que pues el copiloto tenía ya un historial de trastorno depresivo mayor, lo cual pues no lo tenían como muy claro en su ámbito laboral. Entonces eso causó mucha preocupación. Bien, a raíz de este acercamiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se logró establecer esta colaboración, también con la participación del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, y posteriormente se integró también la Universidad del Papaloapan, que nos apoyó con con una parte analítica. En el Laboratorio de Psicoinmunología ya estábamos trabajando con algunos marcadores que son el transportador de serotonina y la proteína P11. Ambos genes y sus proteínas están asociadas al estrés y también al trastorno depresivo. El transportador de serotonina se encarga de la recaptura de la serotonina en el espacio sináptico, y la proteína P11 tiene funciones regulatorias también interactuando con los receptores 5-HT1A y 5-HT1B de la serotonina, y entonces también funciona como un regulador
de la respuesta serotoninérgica. Entonces, ambos están relacionados al estrés, ambos están también asociados a la depresión. Y bueno, en modelos animales donde se les ha estudiado, se ha visto que en roedores que son sometidos a un estímulo de estrés, estos niveles de ambos genes aumentan. Bien, a raíz de esta colaboración, el objetivo fue, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinar los niveles de la expresión del gen SCL6A4 para el transportador de serotonina y S100A10 para la proteína P11. Esto en células mononucleares, y esto es muy importante porque la obtención de sangre por venopunción del antebrazo es un método bastante accesible, de bajo riesgo y que se usa cotidianamente en un laboratorio clínico tradicional. Los grupos que se estudiaron fueron los pilotos de aerolíneas comerciales, voluntarios sanos como grupo de referencia o grupo control, y también se incluyó a pacientes con depresión porque ya se había observado que estos genes están sobreexpresados en estos pacientes. Fue como un control positivo y los voluntarios sanos como un control negativo. Como les comentaba, pues la toma de muestras muy sencillas, venopunción del antebrazo, y adicionalmente se incluyeron pruebas, escalas psiquiátricas como la de Hamilton o el inventario de Beck para tener una determinación de la severidad de los síntomas depresivos. En este esquema podemos ver que tenemos una gran cantidad de criterios de exclusión que se aplicaron para los tres grupos, como procesos inflamatorios, enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas, consumo de antiinflamatorios, síndrome metabólico, obesidad, cardiopatía, hipotiroidismo, diabetes no controlada. Entonces, ¿por qué tenemos tantos criterios de exclusión? Porque en estos estudios iniciales, fue un estudio piloto, y tratamos de reducir todas aquellas comorbilidades que nos puedan meter ruido al momento de determinar estas alteraciones que estamos buscando. Posteriormente, en estudios que son posteriores a lo que se busca es empezar a incluir una o dos comorbilidades para tratar de ir viendo la sensibilidad y la especificidad de los marcadores que estamos analizando. Pero en este estudio inicial se trata de poner estos criterios de exclusión que son bastante numerosos. Finalmente se lograron captar 39 pacientes con depresión, 79 pilotos de aerolíneas comerciales y 11 voluntarios sanos. Como verán, los grupos están desbalanceados y bien, también tenemos un grupo muy pequeño de voluntarios sanos y a lo mejor podríamos pensar que lo más fácil es encontrar a los voluntarios sanos, ¿no? Pero no siempre es así. A veces con tantos criterios de exclusión, con los niveles de obesidad, la prevalencia de obesidad y tantas comorbilidades que tenemos, es también muy complicado tener grupos amplios. Pero bueno, con esto iniciamos la metodología, como les mencionaba, las escalas psiquiátricas de Hamilton y el inventario de Beck para determinar la severidad de los síntomas, PCR en tiempo real para cuantificar la expresión del transportador de serotonina y P11, y también finalmente hicimos la determinación de serotonina sérica para ver cómo se encontraban estos niveles. En los resultados tenemos que, como ya sabíamos, los niveles del transportador de serotonina, los niveles del transportador de serotonina, y también de P11, se encontraban elevados en pacientes con depresión, en ambos casos, para P11, para CERT, y bueno, lo que esperábamos en voluntarios sanos es que tuviéramos niveles más bajos. Esto con base en lo que ya estaba reportado en la literatura, y lo que podemos ver también es que no sabíamos dónde se iban a ubicar los pilotos de aerolíneas. Y lo que vemos es que se comportan muy similar a los pacientes con depresión. Entonces, incluso podemos ver que algunos puntos los tenemos mucho más arriba y tenemos un promedio mucho más alto.
Como les mencionaba anteriormente, ya estaba reportado niveles elevados en pacientes con depresión, y la incógnita era cómo se iban a comportar y si esto estaba relacionado a los niveles de estrés por el estrés laboral que tienen los pilotos de aerolíneas comerciales. Al cuantificar los niveles de serotonina, logramos determinar la estructura de la molécula intacta, que es el precursor, y la molécula de fragmentación. Y pudimos observar que tenemos también niveles reducidos de serotonina en pacientes con depresión, y en los voluntarios sanos tenemos niveles más altos. En este caso son niveles más bajos, significativamente más bajos en pacientes con depresión, lo cual también ya lo sabíamos, por eso es que incluimos este grupo control. Y al observar los niveles de los pilotos, vemos que se encuentran con una tendencia a la baja, aunque no logramos detectar una diferencia estadística significativa. Sí vemos que su media está tendiendo hacia abajo. Entonces, es importante mencionar que tuvimos mucho menos cantidad de muestras en este análisis de serotonina con respecto a las muestras que se tenían para la expresión génica. Esto es porque algunas muestras no se pudieron rescatar. Y bueno, algo que es muy importante de resaltar es que necesitamos incrementar la N de la población de estudio para poder tener mejores resultados y poder determinar si es que hacia dónde se está realmente la tendencia de los niveles de serotonina en pilotos. Pero bueno, esto fue una primera aproximación, y algo muy importante es que pudimos establecer esta colaboración, que fue un paso muy importante en el área de investigación translacional. No es muy usual que se dé esta colaboración entre dos instituciones tan distintas, del transporte y de la investigación, pero se logró hacer este trabajo y fue bastante productivo. Esperamos que se pueda continuar para poder tener una población mucho más amplia, poder hacer este estudio en otro tipo de poblaciones para que nos dé resultados mucho más, que podamos obtener mejores conclusiones y sobre todo tener mayor número de participantes. Bien, en resumen, nuestros hallazgos demuestran que los pilotos de aerolíneas comerciales y los pacientes con depresión tienen perfiles de expresión génica de transportador de serotonina y de P11 similares, y que los distinguen de los voluntarios sanos. Entonces tenemos el incremento en la expresión de SER y P11 y también una tendencia a disminuir en los niveles séricos de serotonina, aunque no fueron significativos. Y bueno, de este trabajo surgieron muchas más preguntas, y eso es muy importante porque le da continuidad al trabajo. Y aquí una pregunta interesante es, ya vimos que se parecen los perfiles de expresión entre pacientes con depresión y pilotos de aerolínea. Sabemos que SER y P11 están asociados a altos niveles de estrés, entonces habrá que determinar si esta expresión o estos perfiles que comparten en estos grupos se debe a los altos niveles de estrés, y si estos aún están presentes en pacientes con depresión, ¿cuál es el significado fisiológico, el significado clínico realmente? Independientemente de si tenemos o no tenemos una significancia estadística, lo más importante de poder entender y concluir aquí es cuál es el significado clínico o fisiológico que nos dicen estos resultados. Obviamente este trabajo esperamos que podamos continuar para poder ampliar la información al respecto. También, como lo han sugerido ya otros autores, se debe poner especial atención en la salud mental del gremio de la aviación. Sabemos que estos eventos, estos accidentes, aunque la probabilidad de que ocurra un accidente aéreo es muy baja, la fatalidad es muy alta. Implementar medidas que permitan una mejor atención y seguimiento de su salud mental, identificar posibles factores de riesgo que puedan impactar negativamente en su salud, y que en un mediano o largo plazo podamos contar con marcadores que puedan servir y apoyar al diagnóstico clínico en este gremio y en general, ¿no?, para otras poblaciones y población abierta también.
Este trabajo se publicó en la revista Frontiers in Psychiatry a inicios de este año y quiero destacar la participación de Enrique Becerril y Irma Olvera, que fueron, este trabajo fue parte de sus tesis de maestría, hicieron un gran trabajo, y obviamente la dirección del doctor Lenin Pavón, y todo un grupo de colaboradores de todas las instituciones del Instituto, de la Secretaría de Salud, del Hospital Fray Bernardino y del Instituto Nacional de Psiquiatría. Pues muchas gracias.